¿Cómo está tu vida? Una pregunta que nos hagamos. Es lindo hacerse preguntas, uno se ayuda a reflexionar, a pensar. Moisés decía, Señor, ayúdame a contar nuestros años, nuestro tiempo, para traer al corazón sabiduría. En el Salmo 90 está eso. Señor, ayúdame a pensar en mis tiempos para traer al corazón sabiduría. Qué feo que es pasar la vida. Y Borges hizo un poema importante de eso. Dice, todo lo que quise hacer nunca lo hice y ahora me estoy muriendo. Una parte de un mensaje Borges dice así: todo lo que quise hacer nunca lo pude hacer porque no le daba tiempo. Pero qué bueno es que los cristianos hemos sido libres y tenemos, dice, sabiduría de parte de Dios. ¿Ustedes no conocen más después de conocer a Cristo que ahora? Mucho más. El panorama intelectual, mental, el razonamiento es iluminado y empezamos a pensar y a ver y a considerar las cosas mucho mejor que antes. Si estamos pensando igual que antes, hay que ver si conocimos a Cristo, porque Cristo lo primero que cambia es el corazón, el ser interior y nuestra manera de pensar. Es un proceso, pero cambia. Miren, vamos a abrir un versículo que me encanta y que habla también de sonreír. Deuteronomios. Moisés ya estaba terminando su camino en esta tierra, pero miren que dice el capítulo 33, versículo 29. Moisés bendice a cada tribu antes de partir, pero al final hace una síntesis y dice el versículo 29 del capítulo 33 de Deuteronomio, dice así: sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Qué bárbaro, ¿eh? Sus espaldas te servirán de tapete, de banqueta. Pero ¿qué dice Moisés? Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú? Yo la pregunta que hice, ¿cómo está tu vida? ¿Podemos sonreír en la vida que llevamos? ¿O a veces lo que más hay es cara larga? ¿Podemos sonreír? Miren, el Señor, una de las declaraciones más grandes que hizo el Señor Jesucristo, que es inagotable cada vez que la sondeamos y la leemos, y que la leo, el Señor me bendice cada vez más. Dice así: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa frase es la que pone a Jesús en prioridad sobre todos los que se levantaron una vez en la historia de la humanidad como líderes espirituales o morales o religiosos. Hay un montón, está Confucio, está Buda, hay un montón de líderes religiosos que se levantaron y dijeron, vamos a cambiar el mundo, vamos a pensar de esta manera. Grandes pensadores, pero nadie se atrevió nunca a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús, y Jesús lo es, ¿o no lo es, hermano? Lo es. El que va con fe, Jesús es inagotable. Ustedes un día se cansan de estar con Jesús, cuando hacen el devocional a la mañana, oran, buscan a Dios y Dios empieza a ministrar en mi vida. Es el mejor momento del día, porque el Señor lo hace siempre con amor, con cuidado, como un pastor, pero lo va a hacer. Él es el pastor y el pastor dice que da su vida por las ovejas. Miren si no se va a preocupar por mí, por vos, después de haber dado la vida por nosotros. Todos los días Jesús se preocupa por vos y por mí. No solo para que estemos bien físicamente, sino para que estemos bien en lo trascendental, en lo espiritual. Jesús se preocupa por nosotros. Y también Jesús nos disciplina a veces, nos exhorta. ¿No leen a veces versículos que dicen, a la fresca, Señor, esto que me está diciendo me toca a mí? ¿No les pasa a veces eso? Eso es normal. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, un camino que es para seguirlo. El cristianismo es algo activo. Nunca es algo estático, no es una filosofía de pensamiento nomás, es algo real, práctico, que se lleva a la acción. Si yo no lo llevo a la acción, pasa a ser un pensamiento, y Cristo fue mucho más que un pensamiento. ¿Qué hizo Jesús? Predicó, pero su vida fue un acto de amor.
¿Cómo termina Jesucristo? En la cruz, mostrando, no con sus labios, dice que estuvo en silencio el mayor tiempo en la cruz, sino con su accionar, su sacrificio vivo. Él daba la vida por nosotros, los pecadores. Eso es el cristianismo. Y nosotros tenemos que dar la vida por Cristo. La canción que cantamos, mi mejor adoración, ¿qué es? La obediencia. También Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Vivimos en la verdad, hermanos? ¿Están viviendo en la verdad? Tenemos la verdad maravillosa de la Biblia, la verdad revelada. Y Cristo es el Espíritu y tenemos el Espíritu de verdad. Si estamos llenos del Espíritu Santo, leemos la Biblia, pensamos de acuerdo a la verdad y eso nos lleva sí o sí a vivir en la verdad. Tenemos que vivir en la verdad y la vida. Mira, vamos a leer Juan 15:5. Una porción maravillosa, no vamos a leerla, no es el versículo clave ese, es para que vayamos entrando en el tema. Juan 15:5, una porción que nos encanta a todos, pero que nos ubica. A mí me encanta porque nos ubica, me ubica todos los días. ¿Quién soy yo? ¿Y a dónde estoy? ¿Y cuál es mi razón de ser en la vida? Cristo nos salva y nos da una razón de ser. Y en esta ilustración el Señor nos muestra en manera sencilla algo muy profundo. Jesús, la vid verdadera, es Juan 15, versículo 5. El Señor habla de Él y de nosotros. Dice, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Jesucristo. Y ustedes son las ramas. Somos ramas. Alguna rama más vieja, otra más tierna, pero todos somos ramas. Somos ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Cuánto fruto da el que permanece en Cristo y Cristo en él? ¿Cuánto? Mucho fruto. La vida del cristiano tiene que dar mucho fruto. No es lo mismo servicio y ministerio que fruto. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu Santo? Los 9 componentes, acá se refiere a eso. Da mucho fruto. Como consecuencia, cuando Dios llena nuestra vida, vamos a bendecir a muchas personas y Dios se va a manifestar en el ministerio que estemos, en la iglesia que estemos, porque hay un canal de bendición que somos nosotros, que estamos unidos a Él, que es la vid. ¿Y cómo tiene que ser el fruto? Mucho fruto. No escaso. Y miren que sigue diciendo el versículo 5. Separados de mí, de la vid sería, no pueden ustedes hacer nada. O es mucho fruto o es nada. Miren que no dice poco fruto. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el que no junta, desparrama? No es que el que no junta no hace nada, no. El que no junta hace algo negativo, que es desparramar. Si yo soy cristiano, me llamo cristiano, y no recorro todos los días a Jesús, que es el camino, no disfruto todos los días de Jesús, que es la verdad, y no vivo todos los días la vida que Jesús quiere que viva, estoy desparramando. Y ahí puedo tener la respuesta de cómo está tu vida, cómo está mi vida. Y no quiero que lo piensen a nivel ministerial, quiero que lo piensen a nivel familiar, en el hogar, en casa. ¿Cómo soy yo en casa? ¿Muestro a Jesús en casa como papá? ¿O muestro a Pedro el colérico o a Andrés el que tenía dudas? ¿O muestro a Marta ocupada como mamá? ¿Soy como Jesús en casa? ¿Saben que la vida cristiana es la mejor vida para vivir? ¿Tienen duda alguno de eso? Es la mejor vida para vivir. A lo mejor no hay la abundancia de cosas materiales como hay en otra vida, o de placeres como hay en otra vida, pero está el mejor placer y estamos contentos con lo que tenemos y tenemos la dicha de estar unidos a Cristo como ramas y podemos dar fruto y ser de bendición y recibir bendición todos los días, todos los días. Mateo 7, versículo 24 al 27. Miren qué dice la palabra de Dios. 7:24 dice, por tanto, el Señor es el que está hablando, todo el que me oye estas palabras, lo que el Señor había enseñado, y aún podemos generalizarlo para todas las enseñanzas del Señor, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone, ¿en qué?
en práctica. Acuérdense esas tres frases, esas tres palabritas. Pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, miren que fueron 4 cosas graves, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Este hombre había cavado y había llegado a la roca y unió las paredes de esa casa, los tirantes, todo lo unió a la roca. Vamos al 26, dice, pero todo el que me oye estas palabras, todo lo que el Señor estaba enseñando, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Construyó su casa sobre la arena. La obra de construir es la misma. Construyó. Usó el mismo verbo, a lo mejor usó los mejores materiales, los mismos materiales. El tema era dónde apoyó la casa. La arena. El otro era la roca. Y la arena es roca molida, pero no tiene firmeza, no tiene seguridad. Hoy un lecho de arena está de una manera, el otro día, cuando viene la creciente, cambió el lecho de arena. El desierto todos los días cambia la geografía. Cuando vienen las tormentas de arena, una montaña que estaba acá, la desplaza kilómetros a otro lugar. Depende de la fuerza de la tormenta. No es un lugar estable, no es un lugar que permanece, no es algo inconmovible. Es algo que se mueve, que se muta, que cambia continuamente. La arena. Ninguno de nosotros construiría una casa en la arena, en lo material y en lo físico. Acá el Señor está hablando no solo de eso, sino está hablando de la vida espiritual del ser humano que se manifiesta en la vida práctica, en cómo soy como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como patrón, como siervo de Dios, como papá, como mamá. ¿Cómo soy? Dice, pero todo el que me oye estas palabras, versículo 26, y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. A veces es tremendo llegar a ver cristianos de años que han estado en iglesias y que llegan al final de su vida y lo que encuentran es lo que dice el último versículo. Grande fue su ruina. ¿A quién le gusta ir a un lugar a ver ruinas? La de San Ignacio es una única linda y publicitada. Pero algunos de ustedes, vamos a tomar unos mates, allá están demoliendo una casa, vamos que está lindo, un paisaje acogedor. Ni loco voy a ver una casa demolida, es algo que no motiva a nada. Aún más trae tristeza, es algo que a nadie le gusta. ¿Cuántas historias hubo en esas habitaciones, en esas piezas? ¿Cuántos proyectos, sueños? Y de pronto se derrumba todo. Y es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil. Pero acá el Señor les habla a todos los que lo escucharon y le dicen, miren, hay 2 tipos de personas. ¿Y saben que con esto el Señor englobó a toda la humanidad? Los que me oyen y hacen de acuerdo a lo que han escuchado, y los que me oyen y hacen de acuerdo a lo que piensan ellos. Es así de simple. Y ustedes cuando se encuentren en la calle o quieran predicar a alguien, hay 2 tipos de personas. Siempre hay 2 tipos de personas. El que oye la palabra de Dios, la entiende y la obedece. Y el que oye, la entiende y hace lo que le parece a él. Miren que acá los 2 hombres construyeron. O sea, tenían planes, tenían deseos, no querían vivir a la intemperie. Construyeron, proyectaron su vida. Voy a ser un esposo, voy a ser papá, voy a ser un buen hijo, voy a estudiar esta carrera, voy a hacer todo esto. Y lo hicieron, sí lo hicieron. Pero ¿dónde estaba fundada eso? Esa es la diferencia. ¿Dónde fundamos nuestra visión de vida? ¿Dónde estamos fundados? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es el cimiento de tu vida? Si no es Dios, es otra cosa, que por más que parezca Dios, no es Dios.
Puede ser una linda religión, una apariencia de piedad, buenas normas, tradición, pero es arena y se mueve. ¿Saben que las tradiciones cambian? ¿O no les parece que cambian? Siempre cambian. Los tradicionalistas, si vivieran 100 años para atrás, se morirían, porque 100 años para atrás era totalmente distinto. Las tradiciones no tienen vida. Tienen apariencia de vida, pero no tienen vida. Las religiones es lo mismo. El pensamiento humano es lo mismo. Antes se decía criar a los chicos de una manera, ahora criarlos de esta manera, y de acá a 20 años sí, de otra manera. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Dios dice que es inmutable. Moisés, hablando de Dios, dice, Él es la roca. Es mi refugio. David usa el mismo término. Él es la roca. Inconmovible. Hay un salmo que dice, me sacó del lugar, del pozo de la desesperación y me llevó y puso mis pies sobre la roca. Jesucristo es la roca. Dice que fue la piedra que desecharon los edificadores. Y esas construcciones terminan como terminó lo del insensato. Pero ¿saben cuál es el dolor más grande mío? Que no solo afuera hay gente así, a veces hay gente así en la iglesia. Que, acá dice cómo tengo que ser yo. Qué bueno que está, qué lindo. Cómo me gusta lo que hablan. Pero falta estas tres palabritas. Pone en práctica. Poner en práctica. Si venimos a la iglesia y escuchamos, y miren que se ha enseñado un montón en la iglesia, la libertad en Cristo, vivir el perdón, se ha enseñado bendecir, y se ha enseñado un montón de cosas más. Pero si no las ponemos en práctica, no sirven para nada. ¿Cuántas veces sabemos de Dios, sabemos del poder de Dios, hemos escuchado del poder de Dios, pero yo no pongo en práctica lo que me toca obedecer y vivo lejos del poder de Dios? Miren que este hombre dice que construyó, él tenía un plano, tenía un proyecto en la vida. Todos en la vida tenemos proyectos. Algunos tienen proyectos malos, de vengar a alguien, de enojar, de voy a hacer la vida imposible a mi papá, a mi mamá. Otros tienen proyectos buenos, pero todos tenemos proyectos. Aún el que dice yo no tengo proyecto, ahí tiene un proyecto de no tener proyecto. Siempre hay un proyecto, siempre hay una meta. Lo digamos o no lo digamos, el corazón nuestro nos guía. Si mi corazón, por eso Dios dice, guarda por sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. Tu vida va a ser de acuerdo a lo que emana de tu corazón. No le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, ni a los pastores de la iglesia. Cuando estés viendo grandes ruinas, hay que mirarse primero uno, adentro. Pero el proyecto es no llegar a grandes ruinas. Dice, con todo eso, el versículo 25 dice, la casa no se derrumbó. No se derrumbó. Le vino de todos lados golpes, pero no se derrumbó. Porque estaba cimentada sobre la roca. Estaba pegada a la roca. Miren que no estaba apoyada, Estaba pegada a la roca. Era una rama, como hemos leído, la rama de la vid verdadera. Estaba unida a la vid. Si yo estoy unido a la roca, o sea, si me mezclo, si me fundo con Cristo, voy a resistir. ¿Y va a venir la tormenta? Sí. No te puedo decir que no va a venir. Le vino al apóstol Pablo, le vino a Pedro, le vino a Juan el Bautista, le vino a José, le vino a Moisés. Te va a venir a vos, me va a venir a mí. Vamos a llorar, vamos a estar angustiados, vamos a pasar por momentos de dolor. Pero con todo, vamos a permanecer. Porque estoy fundado en la roca. Jesús es inconmovible. El Señor dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los albañiles. Y no se refería a una casa material, se refiere a la vida de cada uno de nosotros. Si Jesucristo no es Señor en tu vida y no es el perito arquitecto que dice, Pablo, esto no lo hagas, haz esto otro. Pero Señor, a mí me gusta más esto, es más fácil, es más lindo, parece más bueno. No, hace esto. Voy a construir
en la arena. Porque la naturaleza tuya y mía es hacer las cosas como los primeros 2 chanchitos. Nos gusta disfrutar, bailar, jugar y poca responsabilidad. Pero Cristo nos llama a un camino distinto, a vivir bajo el señorío de Él y ajustar mis normas de acuerdo a sus normas. Miren que esto es fundamental. Querés terminar tu vida y que tus hijos y tus nietos digan, wow, mirá, pasó por todo esto, pero el abuelo siempre fue firme a Dios. Un hombre que obró para Dios. ¿Saben que hay un versículo que dice que las obras de los justos siguen aún después de su muerte? Y yo tengo parientes que la obra de sus justos han seguido después de su muerte y me deleito en ello. Pero tengo otros parientes que murieron ellos y fue como un alivio para la sociedad. Y aún creo más para la obra de Dios. Porque nunca fueron para la gloria y honra de Dios. Dice, grande fue su ruina. José, ¿cómo terminó José? Dice, cuando yo muera, acuérdense, mi momia, pues ya habían hecho momia los egipcios, ¿dónde la tienen que enterrar ustedes? Allá. Cuando sale Moisés con todo el pueblo, dice, busquen los restos de José. Él no quedó entre ruinas. Su cuerpo no quedó entre ruinas. Lo llevaron a la tierra prometida. ¿Cómo terminó Moisés? No encontraron su cuerpo. Se lo llevó Dios. Todos los que edifican sobre la roca son bendecidos y tienen vidas de bendición para los demás. Y la opción está para vos y para mí. ¿La roca es Jesús en tu vida? A veces ponemos otra roca, A veces ponemos, mi conocimiento, mi capacidad. Miren, voy a leer un versículo que me salteé, que lo tenía anotado acá y me lo olvidé. Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones 3:40. Miren lo que dice. Lamentaciones fue escrito y habla, el pueblo se lamenta porque está sufriendo el juicio de Dios. Esto es consecuencia de ellos mismos, no es que Dios quería hacerle esto es culpa de la desobediencia. Estaban entre ruinas. Y mire qué dice el de Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen de conciencia. Miren qué lindo versículo. Y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Me encantó esa frase. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón. ¿De dónde emana nuestra vida? Del corazón. Hay que animarse, Señor, mira mi corazón, míralo vos, Señor, míralo, analizalo, examinalo. Y después dice, elevemos nuestras manos. Saben que las acciones que hacemos surgen no del aire, surgen de nuestro corazón. Las acciones que hacemos, el cristianismo que vos vivís, surge del cristianismo que tenés dentro de tu corazón. No hay otra, no es culpa de nadie, es tu responsabilidad. Llegas a ser el cristiano que llegas a ser, no lo culpes a Dios, es tu responsabilidad. No sé si entienden, es nuestra responsabilidad. La acción, lo que dice acá Lamentaciones, elevemos a Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos, lo que hacemos. Y miren cómo dice, 42, hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. ¿Saben por qué Dios no nos podía perdonar? Porque todavía estaban abrazando el pecado, por eso Dios no quería perdonarlos. Dios siempre quiere perdonar al que se arrepiente, pero cuando yo abrazo el pecado, Dios no me puede perdonar, porque Dios es santo. Dios es santo, santo. Miren lo que dice otro versículo de Lamentaciones, el versículo 29 del mismo capítulo. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar acalladamente a que el Señor venga a salvarnos. ¿Cómo está tu vida? Saben que Saúl, cuando estaba en picada para abajo, Dios le dio una oportunidad. Samuel fue a verlo. Y Saúl no reconoció que estaba mal. Dice, el pueblo que tengo que reinar,
comió a los animales, en lugar de ofrecérselo, esperar a Samuel, se apuraron, dice, el pueblo dio excusas. Los cristianos que no obedecen son profesionales en la excusa, No, pero yo no lo hago porque mirá el pastor aquel, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué voy a leer la Biblia todos los días si total la escucho por la radio? ¿Para qué voy a juntarme a orar si el Señor ya sabe todo lo que yo voy a pedir? ¿Para qué voy a ir a una iglesia si la relación con el Señor es personal y Dios mora dentro de mi corazón? Miren que son todas excusas, El diablo las alimenta, pero el cristiano las declara con la boca. ¿Y sabe cómo termina? Entre ruinas. Y todos vamos a terminar, hermano. No entre ruinas, pero todos un día vamos a terminar. Y yo tengo que llevar, mira, Señor, como papá te traigo todo esto que construí. Como mamá te traigo todo esto que construí. Como esposo te traigo todo esto que construí. Como esposa te traigo todo esto que construí. Como hijo te traigo esto que construí. Como abuelo te traigo esto que construí. Como tía, como tío. Los que estamos en Cristo vamos a permanecer. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar.